Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Acá estamos porque le estoy criticando a Gonza las recomendaciones que hizo durante el fin de semana de las series, a eso me estoy refiriendo. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a lo importante, a los títulos y después le hacemos en vivo el reclamo. Sesión especial en Diputados. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a brindar el informe de gestión este miércoles 27, va a ser a las 12 horas. Comisión Conjunta de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad se van a reunir con invitados para abordar la situación de la ANDIS. Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, se reúnen para crear la comisión investigadora sobre el caso del fentanilo. Recién le hacía señas a Gonza, pero primero la voy a saludar a Debbie. ¿Cómo andas, Debbie? Buen día, Meli, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, mira, arrancando acá la semana. un poco de tus críticas, me río sola. No, bueno. Es que hice como un pequeño acting que no lo puedo hacer ahora en vivo sobre la serie que recomendó Gonza. Muy cuestionable. Muy cuestionable. Una, la otra la banqué. Qué bárbaro. No sé qué decir. Pará, no sé qué decir. Esto corresponde al capítulo anterior que fue el viernes, donde nosotros Claro, hablamos de la serie Espera, por el yo fin de todavía semana. estoy del lado de Gonza, porque una serie de 18 capítulos le dedicaste 20 minutos. minutos. Me bastaron. Me bastaron. Después lo charlamos. Ay, qué graciosa, pero... me hiciste reír. Bueno, Gonza, yo te estaba preguntando recién, la comisión, o bueno, los dos en realidad, la comisión está conjunta para ver el tema de la situación de Andis. ¿Cuándo es? ¿Mañana? Mañana. Mañana. Exactamente. Sí. Ah, No, para. perfecto. Mañana se Fentanilo. cita... Exactamente. Mañana se cita a dos funcionarios. Por un lado al ministro de Salud, Lugones, y por otro lado a quien reemplazó a Dios Pañuolo en lo que es la ANDIS, la Agencia de Discapacidad, después de obviamente su salida. Alejandro, ay, gracias. Lo cierto es que no se espera que vengan aquí a la comisión justamente a rendir cuentas respecto de los audios que trascendieron la semana pasada. Y también está lo de la comisión investigadora, en este caso, por lo que es la causa por fentanilo. El fentanilo adulterado. Adulterado, Las manipulado. convocatorias para Alejandro Vilches, actual interventor, digamos, de la ANDIS, que fue el que designó el gobierno nacional, y de Mario Lugones, el secretario de Salud de la Nación, son justamente en una comisión conjunta de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Shetlin, de Unión por la Patria y por la provincia de Tucumán, y de Discapacidad, que preside el diputado Arroyo, de Unión por la Patria. A veces vale la pena recordar quiénes son los presidentes de cada una de las comisiones para entender también los movimientos políticos dentro de las mismas, ¿no? También recordemos que es en la semana en la que se logró insistir con la ley de emergencia en discapacidad, que si bien no está conectada la emergencia en discapacidad con estos audios que trascendieron sobre la cuestión ANDIS, pero obviamente que son temas que terminan superpuestos porque del otro lado el colectivo es el mismo, es el colectivo de la discapacidad, el ecosistema es el mismo, es el ecosistema de la discapacidad, con todas esas derivaciones. Y lo ¿no? cierto es que mientras se ajustaba en el sector de discapacidad, de acuerdo a los audios que se le adjudican a Españuolo, lo que se estaba haciendo es pidiendo coimas dentro del área de discapacidad, y justo se conocen los audios cuando se debate aquí lo que era el veto a la ley de emergencia. Entonces, por eso es que desde el oficialismo hablan de una operación que está muy bien cronometrado lo que fue la trascendencia de los audios con la ley, ¿no? Bueno, y también esto, digamos, trae su mención porque el último informe de gestión que daba en esta Cámara el jefe de gabinete coincidía con la cuestión de el caso Libra. Exactamente. Entonces, venía en esa oportunidad también, digamos, a responder sobre todo, pero se aprovechó su presencia como un funcionario que es una voz autorizada dentro del gobierno, claramente, por su peso, por su capacidad también en oratoria, porque es una persona que siempre termina haciendo declaraciones en los medios. Estoy hablando de Guillermo Francos. En esa oportunidad también coincidió con un tema muy escabroso desde lo público. Total. A donde se aprovechó. Y ahora ustedes se imaginarán que también se va a disparar en ese sentido. Sí, de hecho fueron algo menos de 1.300 preguntas las que enviaron los diputados, que obviamente quedaron viejísimas, porque entre lo del fentanilo, que en un primer momento lo que se intentó hacer, por lo menos desde el PRO, fue vincular al juez Kreplak con el ministro de Salud Kreplak, y que después esa hipótesis
no caminó y se terminó corriendo a gente del ANMAT, se va a colar ese tema por un lado, y por otro lado lo que tiene que ver con esto de discapacidad, los audios de español y demás. Lo cierto es que ayer hablaba con gente de Casa Rosada y me decían que en ningún momento se barajó la posibilidad de que no venga Francos. La verdad es que siempre da la cara, se puede decir, es el ministro el que siempre se lo manda para que dé explicaciones, por más que después las declaraciones sean evasivas o lo que fuere. Lo cierto es que él nunca le rehúye a los medios y a la prensa cuando hay problemas que complican o incomodan al gobierno. Sí, ¿no? está bueno esta aclaración respecto a lo que tiene que ver con la visita de Francos, que será la tercera aquí a la Cámara de Diputados desde que es jefe de Gabinete de Ministros, a la Cámara Baja, ¿no? En total después también ha ido 2 veces al Senado. Las respuestas siempre están... Las preguntas siempre están respondidas por escrito, es decir, todos los diputados reciben un informe escrito, básicamente como hacíamos en el colegio, pregunta, respuesta, con el número de las respuestas, y por eso decía Debo de estas más de 1.300 preguntas que tuvo que responder. Después el tema es el tiempo que se aproveche por parte de los diputados a la hora de, en el recinto, consultar por ciertas cuestiones. Recordemos que siempre muchas están relacionadas y vinculadas a intereses posiblemente de obras en sus provincias, en sus localidades, o cuestiones más bien generales a nivel nacional, pero tal vez sí se aboque mucho tiempo a estas dos cuestiones que no pudieron ser insertas en el informe porque ya se había presentado. Sí, y porque la verdad es que en la Argentina todo el tiempo pasan cosas y bueno, también hay que decir que nunca, perdón la expresión vulgar, pero no le escapa el bulto al ministro Guillermo Francos. Es una persona que siempre responde, que cuando se lo llama de cualquier medio de comunicación, incluso aquellos que no dicen exactamente lo que por ahí es música para los oídos del gobierno, sino que son críticos, el ministro responde. Es una persona a la que se le puede cuestionar muy poco en ese sentido, porque siempre es una persona predispuesta, clara cuando contesta, no es evasivo. La última vez que vino a dar su informe, ahora igual lo vamos a compartir, Gonza trajo todo esto resumido en placas, hubo sí una situación a donde se terminó interrumpiendo esa presentación porque hubo diferencias, el ministro se levantó y se fue, se esperaba que volviera, pero bueno, no lo hizo. Bueno, ¿cuántas cosas pasan? Yo me había olvidado de ese fue bastante capítulo. picante. De hecho, en el medio pasó, por ejemplo, lo de Cunio Libarona, asesorando a este señor que la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, le había recomendado al presidente Javier Milei que no se reúna porque no era abusador. Es que esto fue hace, ¿cuánto? 2 semanas, creo, 3 semanas. Una semana y media. Y era un escándalo, pero es lo que vos decís, pasan tantas cosas en tan poco tiempo. También se habla mucho sobre, bueno, cómo todos estos temas van calando y rebotando a 2 semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde ustedes imaginarán que para el gobierno es muy importante ir midiendo cómo repercute la imagen del presidente de la Nación, pero también del gobierno, con lo que sucedió en la última sesión especial, donde se produjo una fractura en el bloque de La Libertad Avanza, que hubo una decisión de algunos diputados que brindaron quórum y además de brindar quórum marcaron diferencias respecto de, digamos, esta sesión que intentaba insistir con algunas leyes que habían sido vetadas. Pero no sabemos después cómo van a seguir comportándose una diputada, por ejemplo, como Marcela Pagano, que ella siempre dijo, a mí la única persona que me representa es Javier Milei, o yo respondo a Javier Milei. Sí, igual también un poco ojo con eso, porque la duda es, algunos de estos despechados que ahora estamos escuchando, no lo digo por Marcela Pagano, porque creo que ella no se refirió puntualmente, pero algunos de estos despechados hasta hace un par de semanas formaban parte de La Libertad Avanza y cuando quedan afuera del armado es que empiezan a hablar de golpe todos sabían lo de la Andis, de golpe, o sea, también agarremos con pinza un poco lo que está diciendo, o bien sabían y callaron especulando en que se iban a hacer de un lugar en las listas o en los armados provinciales. Eso por un lado. Y hablando de las elecciones, primero recordemos que este fin de semana hay elecciones en Corrientes y ahí se pone a prueba una figura muy importante de La Libertad Avanza, que es el diputado Lisandro Almirón, que también ahí hubo una ruptura con lo que es el radicalismo de Corrientes. Hay que ver cómo le van esas elecciones. Después vienen las elecciones a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires y ya no falta tanto para las nacionales y ahí también otra figura que queda en el centro de la escena es José Luis Espert, que si bien desde la Casa Rosada se intentó vincular a Españuolo con la vicepresidenta Victoria Villarroel, quedó a las claras que
el vínculo de los hermanos Milei con Españolo era previo y que para colmo el que los contactó, el que los vinculó fue nada menos que José Luis Esper, que encabeza la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Y olvídate que cada vez que vaya a dar un reportaje o cada vez... Se supone que es lo primero que le van a preguntar, cuál es tu vínculo con Españolo, que a la vez era abogado del presidente y una de las personas o la persona que más accedió a la Quinta de Olivos. Hay una relación personal. Por eso, o sea, ahora, hoy temprano habló el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre este caso concretamente, y le dio una entrevista a Antonio Lage, una entrevista muy extensa. Y él concretamente dijo que pone las manos en el fuego por su primo, Lule Menem, y por Karina Milei, exactamente. Dijo que, digamos, por lo menos lo que yo entendí de la entrevista es que ellos no creen que esto incida negativamente en algún sentido en la campaña, que ellos están absolutamente seguros que esto es una operación y que van a poder demostrar que no hay ningún tipo de vinculación por parte de las personas que aparecen mencionadas en estos audios, que también algunos lo que señalan es para hacer filtraciones o audios son como muy descriptivos, ¿no? En general, cuando se tratan de escuchas y las personas saben que tienen la posibilidad de estar siendo escuchados, no son tan... el relato no está tan completo, sino que en general son hacen alusiones, por ejemplo, no sé, voy a salvar las distancias de escuchas están vinculadas a otra clase de cuestiones. Por ejemplo, cuando se hacen escuchas a bandas de narcotraficantes, no dicen, te llevo 10 kilos de cocaína a tal esquina. Es como, hacen como, digamos, uso de todo un lenguaje simbólico, obviamente, porque saben que esto puede suceder. Bueno, volviendo a la cuestión del jefe de gabinete que viene este miércoles a las 12 del mediodía, Gonza, vos trajiste esto resumido en placas, ¿no? Sí, traje un breve resumen respecto a lo que tiene que ver con, bueno, la cantidad de preguntas que se le hacen generalmente al jefe de gabinete de ministros cuando visita al Congreso Nacional y también cuánto dura para ir de a poco armándonos de paciencia y de información respecto a lo que tiene que ver con la duración, ¿no?, de lo que puede llegar a ser este miércoles, como bien dice la placa, a partir del mediodía, la visita, la tercera aquí a la Cámara de Diputados, desde que Guillermo Francos es el jefe de gabinete de ministros, para brindar su informe de gestión. Esto será obviamente en el recinto de la Cámara de Diputados. Recordemos que es una sesión informativa, donde justamente visita la Cámara Baja el jefe de gabinete de ministros, que, como bien decían recién ustedes, suele ser una de las personas que, sea el tema que sea, siempre suele dar declaraciones o por lo menos responder ante tantas preguntas que se le acercan, obviamente, muchos de los colegas que están cerca de la cobertura completa y general de la Casa Rosada. De hecho, ¿te acordás que habían convocado, Francos no solo expuso su informe de gestión, sino que vino a responder preguntas puntualmente por el caso Libra? En esa misma sesión, o esa misma interpelación, se había convocado también al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y al ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, y los dos pegaron el faltazo. El único que vino y dio la cara fue el ministro Francos. Había un convocado más, que no me acuerdo ahora. Sí, el de la Comisión Nacional de Valores, creo que era. Sí, por el tema Libra. Eran 4 en total, se habían descartado 2 en la previa. Obviamente la novedad era si venía o no Caputo, que era justamente quien ya había confirmado que no, y cuando se esperaba que venga Mariano Cuño Libarona y Guillermo Francos, en ese caso por una cuestión de agenda, que era medio raro, había aludido que no había podido llegar, y sí se sentó Guillermo Francos a responder esta cuestión importante. Bueno, recordemos, esto obviamente está avalado por el artículo 101 del reglamento del Congreso Nacional, que dice básicamente que el jefe de gabinete de ministros, cargo que recordemos se transformó en una realidad a partir de la reforma constitucional de 1994, debe visitar de manera alternada el Congreso de la Nación una vez por mes para brindar un informe. Es decir, si este mes viene a diputados, el mes siguiente al Senado, después a diputados y así consecutivamente. Bueno, vamos a repasar las veces anteriores en donde visitó Guillermo Francos la Cámara de Diputados. El informe número 140, recordemos que fue uno de los primeros que realizó ya en su cargo oficial Guillermo Francos, fue el 4 de septiembre, la primera vez que visitó desde que ocupa este cargo la Cámara de Diputados, 4 de septiembre del 2024. En aquel entonces
le consultaron, por lo menos las que estuvieron y que llegaron a su equipo, 2.135 consultas. Ya acá hablamos de un número bastante elevado, algo que uno acostumbra, ¿no?, a ver a la hora de pensar en un informe de gestión y a las sugerencias que pueden llegar a hacer los diputados. Recordemos, 4 de septiembre del 2024 ya había cambiado el gobierno nacional de nombre en el cargo de jefe de gabinete de ministros. Recordemos que estaba Pose en el cargo anterior. Y en este caso, bueno, se optó justamente por el nombre de Guillermo Franco, quien comenzó su carrera política dentro de la presidencia de Javier Milei como el ministro del Interior. En ese entonces, el 4 de septiembre, fueron 5 horas y media de sesión informativa de lo que fue justamente este tipo de respuestas a las consultas de los diputados. Vale la pena aclarar algo. Dentro de estas 2.135 consultas que se hacen inicialmente, el trabajo que hace el equipo en conjunto de la jefatura de gabinete de ministros es reducir esta cantidad de preguntas, pero no para eludir temas, sino justamente para juntar consultas que estén reiteradas, porque claramente, al ser 257 diputados de más de una decena de bloques, y posiblemente muchos le pregunten por ejemplo, lo que puede llegar a ser vialidad. Bueno, vos le vas a preguntar, el otro le va a preguntar, bueno, posiblemente entonces lo que hace el equipo es reducir esa pregunta a una, ¿no? Capaz que son 10, 15, 20, 30 consultas de un solo tema, ¿no? Ayer hablaba con alguien que le tocó responder una de estas preguntas, el nivel de indignación que manejan por algunas preguntas que son al cohete, digamos. Bueno, me imagino. Además, muy difícil No con también, tanto peso, porque 2.000, ¿cuántas dijiste? 2.135 fue la primera ocasión en la que vino a diputados. Bueno, alguna vez ya lo hemos explicado. Obviamente lo que se intenta es, cuando se reciben todas las temáticas, es de que estén agrupadas, Claro. digamos, de que no haya una sesión que sea extensa solo por el hecho de ir respondiendo, sino que se van aglutinando para que tenga una coherencia, ¿no? Para que, bueno, si vamos a contestar sobre el tema obra pública, vamos, como si yo fuese parte. No sos Branco. No, cuando si se contesta sobre obra pública, bueno, que se conteste Claro. más o menos alcanzando todas las inquietudes que tienen todos los bloques. Pero También hay un problema, y es que ¿qué hacen? Envían el informe al filo de que arranque la sesión. Entonces los diputados no tienen margen para leer las preguntas o las Exacto. respuestas y en base a eso elaborar preguntas. Entonces le vuelven a hacer las mismas preguntas. Digo, sí, hay una dinámica que no ayuda. Sí, y también los diputados se copan y mandan preguntas a rolete. sí, como- habría que encontrar una forma, digo, de verdad me parece un ejercicio sumamente importante Sí, que los total. diputados pregunten y venga un referente directo del Poder Ejecutivo y explique. De hecho, se llama informe de gestión. Así tiene que ser y nosotros los ciudadanos estar así, bueno, los periodistas ni que hablar, No. pero los ciudadanos todos estar así escuchando y viendo cómo Esto se es culpa produce de las redes eso. sociales. Porque ¿qué pasa? Los diputados quieren preguntar o dar su discurso para después subir al videito a las redes. Claro. Es eso, no hay Pero una habría que intención encontrar de- una manera donde, digamos, realmente el objetivo sea que se puedan evacuar dudas concretas que Igual hay. hay otro y que tema. y que si En el falta me- información, no sé, por ejemplo, más técnica Sí. o de de qué porcentaje de tal partida se utilizó para tal programa, que es un poco lo que quedó expuesto, acuérdense ustedes, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que decían, che, acá hay una partida, pero este programa no está. Pero Bueno, pero ahí hay otro problema, y es que muchas veces los diputados citan a los ministros, a las comisiones, como mañana que se cita al ministro de Salud y al interventor de la ANDIS para que después den no van. explica- No van, entonces recae todo sobre Guillermo Franco, que Sí. obviamente él no tiene la lupa puesta Tal en cual. cada organismo. Entonces también hay una culpa por parte de la Tal Casa cual. Rosada. Y bueno, No es así sí. que los diputados no abusan o no hacen Igual uso. yo creo que el mecanismo ya viene con una cierta desconformidad de Sí. hace años. Sí, sí. Acá sin banderas Sí. políticas. No, Sí, no, viene con obvio, cierta como una cosa de desconformidad. la dinámica en la que se producen estos intercambios, que después, por ejemplo, si se produce una falta de respeto, una pelea o una discusión, capaz que se levanta y se va y decís, che, pero faltaban
1500 preguntas y dice, bueno, arranquen por no faltarme el respeto, para mí es un límite también. Pero también tenés un presidente que le dice rata a los diputados y a los senadores. Viene Bueno, pero él no es el presidente. Está bien, bueno, Está bien. pero vos habilitás ciertas cuestiones que no voy a defender a una senadora que maltrata a un funcionario, yo estoy en contra de eso. Pero Claro, digo, claro. empecemos por casa. Sí. Pero lo cierto es que... sí. No, lo mismo, que lo ves mismo. cómo vienen, se ausentan o vienen los jefes de gabinete conforme a cómo le va el gobierno. En general, cuando apenas arranca, vienen más. Obvio. Y después, a medida que Y se sí. desgasta el gobierno, empiezan a pegar faltazos. Es, Obvio, una- sí. es un mecanismo que viene con ciertas críticas ya desde hace mucho tiempo, por esto que dice Debo un poco de los diputados se encuentran con el informe en un tiempo en el cual ellos entienden que no es el adecuado para leer las respuestas, porque hay que aclarar, hay diputados que capaz que hacen 50 preguntas, Por eso es una o 20 locura, o sí. 30. A ver, hoy es fácil, sí, agarrás un documento, pones en la lupa la palabra clave y vas buscando si te respondió a esa respuesta. Que capaz que está reducida a una temática, porque aclaramos de nuevo, se reduce en la cantidad de preguntas, porque si hay repetidas, obviamente va a responder una sola vez. Entonces, lo que en este sentido vale la pena entender que, además de ver si respondieron a las preguntas que hicieron, es escuchar el informe que hace, porque recordemos, la sesión informativa la abre el presidente de la Cámara, que seguramente lo va a hacer Martín Menem el miércoles, le da lugar al jefe de gabinete de ministros, hace una introducción, da justamente un discurso que suele ser de 40, 50 minutos, una hora como una extensión ya hablando en demasía, y a partir de ese entonces se abren las tandas de preguntas. En esas tandas de preguntas, vale la aclaración, no es que se vuelven a hacer todas las preguntas del informe, porque imagínense que esto sería eterno. Si se hacen todas las preguntas de todo el informe, No, sería obvio, eterno. obvio, Para obvio. eso está el informe escrito, Claro. y si hay una cierta disconformidad por parte de algún diputado diciendo, pará, acá no me respondiste bien, esto no es cierto, o hay algún diputado que prefiere que el jefe de gabinete de ministros responda, además de por escrito, también lo pueda decir en el recinto para que lo escuche la sociedad si no llega al documento, porque a veces no es algo que... No me imagino a la sociedad realmente en demasía yendo a buscar el informe de gestión. Esto es una realidad, ¿no? Vamos a decir la verdad. Por eso también... No haces eso. Yo los martes a la noche, ¿qué hago? Bueno. Me leo el informe de gestión. Claro, bueno, para ser realistas, entonces se busca un poco que el jefe de gabinete de ministros, en respuesta al gobierno nacional, dé las explicaciones ante la pregunta de los Claro. diputados. Bueno, dicho esto, y además vale la aclaración también que trae un gran equipo de la jefatura de gabinete de ministros que se ubican en el salón Delia Parodi, que lo ocupan para trabajar constantemente, porque claro, imagínense que Guillermo Franco tiene que responder casi a los 10, 20 minutos que le hacen una respuesta, una pregunta, y necesita la colaboración de todo un equipo detrás, lógicamente. Vamos a ir a la siguiente placa para revisar cuál fue el último antecedente y el anterior y el segundo dentro de la estadística en lo que tiene que ver con sus visitas a la Cámara de Diputados. El informe de gestión número 142, que fue el 16 de abril del 2025, con un poco más de 4.000 preguntas. Recordemos, de estas 4.000 preguntas, no recuerdo el número, pero fue reducido este número, no te digo a la mitad, pero un poquito más por el tema de la reiterancia en los temas. Y acá Guillermo Francos, cuando abre su discurso en el recinto, dice, creo que no es razonable esto de recibir 4.000 preguntas. Estuvo en el recinto casi 7 horas dando su informe de gestión. Este fue distinto al resto porque comenzó a las 2 de la tarde y terminó pasada las 9 de la noche. Esto es un poco dentro de la estadística. No sé si tenemos tiempo, si no, Meli, repasamos los antecedentes del Senado después del bloque. No sé si tenemos el tiempo para hacerlo Dale, ahora. hagámoslo en un ratito, ¿te parece? Pues son justo, Exactamente. es justo el horario para ir al corte, al primer corte. Así que hacemos la primera pausa aquí en Consenso y retomamos este tema enseguida nada más. Ya venimos.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
apenas seguimos adelante acá en Consenso, Gonza, tenés más placas todavía, más información. Exactamente, sí, después de haber recibido muchas críticas por mis recomendaciones para el fin de semana. Bueno, Guillermo Francos, decíamos que ya estuvo 2 veces aquí en la Cámara de Diputados. Este miércoles, y por eso traemos justamente a colación este repaso, va a ser la tercera en la Cámara Baja, pero también pasó 2 veces por el Senado. Recordemos en el informe 141 de gestión, el 27 de noviembre del 2024, fueron más de 1000 preguntas las que le realizaron justamente en esa ocasión. Después vamos a ver que ese número lógicamente se reduce con el recorte de preguntas cuando hay una reiteración del tema. Y la última visita en el Senado, como vamos a ver ahora en pantalla, fue el informe 143, el 26 de junio del 2025. Hace poquito tiempo, recordemos, solamente ha pasado julio y ha pasado agosto completo. Bueno, estamos terminando agosto y ahora tendremos justamente la visita nuevamente aquí a diputados, más de 900 preguntas y más de 4 horas. En ese entonces, recordemos lo que había sido su discurso, teniendo en cuenta, bueno, los números y siguiendo lógicamente el orden del mismo. Este será el informe 144 de gestión que va a estar brindando, no el 144 obviamente de Guillermo Franco, sino desde que existe lógicamente el cargo y con la posibilidad de venir a hacer informes de gestión del gobierno que haya estado en ese momento aquí al Congreso de la Nación. Una práctica que posiblemente en algún momento, bueno, a través de las propias críticas de los jefes de gabinete de ministros, de los propios diputados, veremos si en algún momento se sientan a hablarlo, a charlarlo, a dialogarlo, qué se puede modificar, en qué se puede mejorar. No por la mecánica, porque está bueno y está perfecto que haya una comunicación entre una pata tan importante como la jefatura de gabinete de ministros y el Congreso de la Nación, pero sí el tema tiempos, ¿no? Preguntas, si hay en algún momento la posibilidad de que se organice esto mucho más a través de los bloques. Lo cierto es que, en definitiva, en este caso son 1.300 preguntas que se van a estar realizando, que vaya a aparecer, no sé, en las próximas horas, esto a las manos de los diputados y también para nosotros tener un poco una hoja de ruta de lo que va a ser la sesión, pero también con estos 2 temas de actualidad que no han sido incluidos en las preguntas, pero por una cuestión de tiempos, no de organización. Claro. Bueno, va a ser una sesión sin lugar a dudas extensa, ¿no? Porque todas esas preguntas, independientemente de la parte escrita y los informes, siempre hay como una cosa como que hay un ida y vuelta que demora. Y va a arrancar al mediodía, Meli. Este es el primer dato. Teniendo en cuenta la cantidad de preguntas que van a realizar, me imagino muchos diputados de la oposición que van a arrancar directamente, imagino, la sesión preguntando por la situación de la Andis, preguntando por qué no también por el tema vinculado a el fentanilo contaminado. Veremos también cuál es la reacción, las respuestas de Guillermo Francos. Y ojo, hay que ver si también se anticipa en su oratoria cuando abre el discurso, que ya decíamos aproximadamente suele hablar unos 40-50 minutos, con números económicos siempre muy contundentes. Esto es una estrategia también dentro de lo que fueron las visitas de Guillermo Francos, de hablar de números, de estadísticas, de porcentajes, en todas las temáticas principales que suele ser consultado. Y también a partir de lo que él habla, nacen nuevas preguntas. Porque capaz dice, no, para este dato me parece que no estoy de acuerdo, en otros tonos a veces, más respetuosos o menos respetuosos de algunos diputados. En este caso, pero bueno, veremos en definitiva cómo se lleva a cabo una nueva presentación. Recordemos el informe 144 del jefe de gabinete de ministros, en este caso nuevamente Guillermo Francos, visitando por tercera vez la Cámara de Diputados. Bueno, y eso es algo de lo que va a pasar esta semana, algo muy importante obviamente porque se celebra tal como si hubiera una sesión convocada en términos de digamos, todo lo que significa la puesta en marcha de la visita del jefe de gabinete con todas las preguntas que se anticipan, todo ese intercambio, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros como señal dentro del Congreso de la Nación lo vamos a estar transmitiendo en vivo en una programación especial. Pero no es lo único, es una semana donde las comisiones vuelven a trabajar fuertemente sobre distintos temas que son de estricta actualidad. Uno de ellos lo mencionábamos al principio, bueno, esta cuestión en relación a el funcionamiento de la agencia de discapacidad, Andis,
Esta mañana ya, de hecho, había mucha gente también acercándose a la agencia, mucha gente que tiene alguna discapacidad o es familiar de alguien con alguna condición de discapacidad, acercándose a la agencia porque, bueno, hay que actualizar de repente los tratamientos, los medicamentos y toda esta cuestión vinculada a la discapacidad. A muchas personas no les llegaron los telegramas de que se les... Ustedes saben que hubo toda una investigación que realiza el propio gobierno porque, y lo reconoce el diputado Daniel Arroyo, que fue ministro de Acción Social, que hubo ciertos certificados únicos de discapacidad que se otorgaron que se mal otorgaron. Pero, digamos, después pagaron justos por pecadores, ¿no? Porque después se suspendió todo para todo el mundo hasta que se pudo volver a poner en marcha y se determinó que, bueno, si efectivamente esta persona necesita seguir teniendo tal cobertura. Y después está toda la cuestión en relación a lo que quedó expuesto en la última sesión especial con la emergencia en discapacidad, que es esta cantidad de personas que por distintas razones o vieron amenazados sus tratamientos o interrumpidos, etcétera, etcétera. Bueno, esto en términos de discapacidad. También esta semana se retoma el trabajo en relación al fentanilo contaminado, que es lo que hablábamos recién, Debbie, que es un tema que al principio pasó medio como sin pena ni gloria en los medios de comunicación, porque la verdad es que no se le dio mucho seguimiento. Fueron unas primeras 9 muertes que se producen en un hospital en La Plata, personas que tenían neumonía. 9 casos desconectados que, bueno, cuando se los empieza a conectar, se detecta que había casi 100 muertes que podrían relacionárselas directamente con el fentanilo contaminado. Tal es así que esto llega a la Cámara de Diputados y dicen, bueno, acá hay que ver cuáles son los alcances de estos laboratorios. Se produjo, además, en estas últimas horas la detención de una de las personas vinculadas a los laboratorios. Uno de esos laboratorios tiene una participación en la escena pública y en la política, y también esto generó también movimientos en ese sentido, y por lo que uno presume es la razón principal por la cual muchos medios de comunicación hicieron de cuenta que el tema no existía y miraron para otro lado, porque son gente muy poderosa, gente que está vinculada en algunos casos de los servicios de inteligencia. Bueno, es bastante escabroso el tema y los protagonistas, Debbie. Sí, en ese sentido, de hecho, hay que comentar que la primera diputada que trajo el tema, si querés, acá a la Cámara, fue Silvana Giudici del Bloque Pro. En ese momento es cierto que no se hizo mucho eco, no solo en los medios de comunicación, sino incluso acá en la Cámara de Diputados. Ella intentó impulsar una comisión investigadora. Algunos decían, trataste de impulsar la comisión investigadora cuando ya la sesión no tenía quórum, refiriéndose a la sesión anterior. Y lo cierto es que finalmente se logró que el tema, si querés, involucrar a los diferentes bloques, pero porque también empieza a cambiar el enfoque del tema. En un primer momento, si querés, desde el oficialismo, se intentó señalar al juez de la causa, de apellido Kreplak, que casualmente es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, también de apellido Kreplak, ¿no? Entonces, uno escuchaba desde el oficialismo, si querés, que se avanzaba en esa dirección, pero conforme fueron pasando los días o las semanas, se empezó a mirar un poco más arriba de lo que fue la provincia de Buenos Aires, a tal punto que se corrió a gente de la ANMAT, casualmente un organismo que se intenta vaciar o achicar o desregular desde lo que es la Casa Rosada, puntualmente el ministro Federico Sturzenegger, que es el que se encarga de todos estos temas. Bueno, y ahí se da cuenta, ahí se queda en evidencia que desde la ANMAT no se hicieron los controles necesarios, así que de alguna manera, si querés, se le volvió un poco en contra al gobierno el tema del fentanilo, sí avanzando en ese sentido, obviamente. Bueno, es en este contexto que mañana se va a tratar el tema fentanilo, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados, justamente, que es una comisión que preside Silvia Lospenato, diputada del PRO, que es la misma comisión donde, por ejemplo, se creó la comisión investigadora por el caso Libra, ¿no? Bueno, y hay 2 tipos de proyectos que se van a abordar mañana vinculados con el fentanilo adulterado. Por un lado, que comentábamos, que es la creación de una comisión investigadora que justamente avance en el caso del fentanilo contaminado, que lleva casi un centenar de muertes investigándose, y después un extenso pedido de informes
al Poder Ejecutivo. Justamente los cañones, te decía, empiezan a apuntar no tanto al Ministerio de Salud. De hecho, ayer hablaba con alguien de Casa Rosada y me decía, ojo, que incluso gente de Casa Rosada destaca el trabajo que está haciendo el juez Kreplak, como diciendo en el propio gobierno nacional, no tienen esa mirada que se tenía en un primer momento. Bueno, hablando de la comisión investigadora, tenemos que decir que hay 2 proyectos de ley. Primero el que te comentaba, de la diputada Giudice y del PRO, y por otro lado otro de Pablo Juliano, que es diputado de Democracia para Siempre. Democracia para Siempre es, si querés, el bloque radical que se separó del bloque que hoy conduce Rodrigo de Loredo, y que los dos proyectos de ley son también muy similares a lo que es la Comisión Libra. Tomaron, si querés, el modelo y la duración, que tendría unos 3 meses para recabar datos, recordemos qué facultades tiene esta comisión de llamar a testigos, personas involucradas, funcionarios, que vengan y rindan explicaciones ante la comisión. Negar? Sí, la única que hay que ver cómo se redacta el reglamento de la comisión. Sí se puede pedir que algún juez intervenga y establezca si tiene que venir o no el funcionario o la persona a la que se la convoque. La única que entiendo que tiene la facultad de forzar a alguien a que venga es la de juicio político. Ese es otro capítulo que otro día lo podemos charlar. Ya lo hemos visto cómo. Exactamente, ya lo vimos, y cómo sucedía. sigue en un limbo. Dicho sea de paso, con Marcela Pagano, presidenta desconocida por La Libertad Avanza. Y ahora peor. Ni te digo. Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza eso. ¿Y qué tiene esta comisión? Además, bueno, tienen 3 meses para recabar información, pedir datos a los diferentes organismos, traer testigos y demás, personas que sean víctimas, incluso familiares, lo que fuere. Y por otro lado les queda un mes extra para justamente redactar un informe, emitir un dictamen. Es decir, tendría una duración de 4 meses en total el funcionamiento de esta comisión, que es lo mismo que se estableció para la Comisión Libra. Esto igual me da la impresión, y vos lo sabrás seguro, Debo, tiene que ver con un poco el hecho de poner un tiempo límite como para tener resultados y obtener un informe, y que esto no se extiende, y que sea una comisión que dure para siempre, ¿no? Exactamente, y también que no uses la comisión para extorsionar o apretar al gobierno o a la persona que se investigue, pero también esto, para acelerar un poco los tiempos. Y además recordemos que el 10 de diciembre hay un recambio en la Cámara del Senado también, ¿no? Claro. Entonces, para que se mantenga, pero sí, entiendo que también tiene que ver con eso, que se supone que tienen que investigar, tiene que ser rápido. La gracia es que funcione con velocidad, ¿no? Bueno, ¿y cómo se va a componer esta comisión? También se tomó un criterio muy similar al de la Comisión Libra, que lo que se establece es un representante por cada bloque o interbloque que tenga menos de 5 diputados, y después por cada 20 diputados que integren un bloque se suma un miembro adicional, y después el presidente, vicepresidente y secretario se eligen por la mayoría de los votos. Pero en el caso del proyecto de Juliano, incluye, si querés, lo que es el capítulo desempate o empate, que lo vimos con la Comisión Libra, que finalmente lo vimos la semana pasada en el recinto, que se llevó un proyecto de resolución de Maximiliano Ferraro que establecía que en caso de empate a la hora de elegir a las autoridades de la Cámara, la silla del presidente o presidenta queda en manos de aquel bloque o del candidato que sea impulsado por los bloques que tengan mayor representación en el recinto. La vicepresidencia queda para el otro candidato a presidente, y la secretaría queda para el mismo espacio que postuló al presidente o presidenta, ¿no? Y no sé si el de Juliano también lo establece, que la presidencia tiene que quedar en manos de la oposición, porque ese era otro tema que se debatía en el caso Libra. El oficialismo, junto con el MID, junto con la Liga del Interior, que son los radicales con peluca, junto con el bloque de Rodrigo de Loredo y junto con Innovación Federal, acompañaban la candidatura de Gabriel Bornoroni. ¿Quién es Gabriel Bornoroni? Jefe de bloque de La Libertad Avanza. O sea, cuesta imaginar que un diputado que votó en contra de la comisión y que para colmo responde directamente a Karina y a Javier Milei sea el que investiga al presidente por un caso de posible
fraude a la hora de difundir la criptomoneda, ¿no? Claro. Entonces, por eso en general las comisiones investigadoras quedan en manos de la oposición, porque lo que se busca es investigar el poder al gobierno. En este caso. Claro, claro, claro. El tema del fentanilo adulterado también se abordó esta semana que pasó cuando se trabajó en relación a poder echarle luz al tema de los opioides, porque lo que se explica es que es esa la descripción de lo que es el fentanilo. Es un opioide, es una especie de sedativo que se da o para aliviar el dolor o para situaciones de intervenciones quirúrgicas, que es, digamos, es para inducir al paciente a un estadio previo al que se le suministra la anestesia. El tema es que hay todo como un análisis, un debate sobre dónde o en manos de quiénes estaban esos controles de estas partidas adulteradas con esta bacteria, si ya están todas retiradas no sé si se dice del mercado, pero en realidad, bueno, de la circulación de los distintos hospitales. Muchas personas expresaron con muchísima preocupación porque estaban próximas a algún tratamiento, claro, que por ahí les podían suministrar algo de todo esto. Se dijo varias veces que efectivamente están identificados esos lotes y que no fueron todos retirados, pero sí que no se pueden utilizar. Pero bueno, se imaginan en el medio que esto produjo mucho temor, mucha psicosis, después muchas muertes que, no sé, se produjeron y los restos de esas personas fueron cremadas o no se las vinculó oportunamente con el tema de alguna presunta situación de mala praxis. Entonces tampoco ahora se puede saber si efectivamente son casi 100 los muertos o son más. Es un tema sumamente delicado sobre el que también había que aclarar, porque el fentanilo también tiene un uso, digamos, ustedes habrán visto las imágenes sobre todo de Estados Unidos, que son las personas que consumen esto, que son adictos por fuera del uso medicinal. Hospitalario, sanitario. Claro. Tal cual, que yo no sé qué otra forma de decirle, porque tiene que ver con la situación pura y exclusivamente de abuso de sustancias, de adicción, exactamente. Sí. Pero bueno, lo que dicen es que una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, y que no hay que mezclar, que son dos cuestiones absolutamente distintas. Acá se trata de un lote de fentanilo también que pertenece a un laboratorio que ya era o ya se había comportado en otras oportunidades de manera muy cuestionable. Entonces, esto abre como toda una enorme ventana de cómo en manos de quiénes estamos en nuestra condición de pacientes. Totalmente. ¿No? En manos de quién se queda en la salud. O sea, sí, la industria de la salud, porque ¿no? Vos te vas a operar y de repente entras a un quirófano y te operás, pero vos no sabés exactamente, o yo me acuerdo de las veces que yo me tuve que someter a alguna intervención, no me acuerdo que me hayan dicho, mirá, la anestesia que te vamos a suministrar es con esta droga, y no, te dicen contá hasta 10 claro, y contá y ya está. Y ya está. Bueno, de hecho, hoy Martín Menem, cuando daba la entrevista con Laje, decía que uno de los momentos de mayor adrenalina o tensión era cuando anestesias a alguien, porque es un tema, anestesiar a alguien es muy riesgoso. Sí. Y lo último que querés saber es que te van a poner vos con data 3, chau, listo. Claro, y además que si vos mismo como paciente no preguntás, o ningún familiar que te vaya a acompañar pregunta o consulta, que a partir de este antecedente posiblemente ahora sí se hagan este tipo de consultas. Claro, vas a ir a anestesiarte y vas a preguntar todo. Claro, pensando en una cirugía que requiera un posoperatorio muy doloroso, que realmente requiera, ¿no, de el consumo de fentanilo medicinal, ¿no? No, pero o te dicen, mirá, sí, te damos fentanilo, pero vos no preguntás, ¿en serio? ¿Y de qué lote? Claro. ¿Y de qué laboratorio? Exacto, ni idea. No tenés ni idea. Por eso, va a haber un cierto temor, imagino, para muchas personas que se hayan tenido que intervenir, y el posoperatorio con mucho dolor. Obviamente que si estamos hablando de una sustancia que es mucho más poderosa a la hora de retener los dolores que la morfina, por ejemplo. De liberar los dolores, no de retenerlos. De liberarlos, bueno, claro. Sí, o de aliviarlos, sí. Tal cual, Gonza, sí. Bueno, es un tema sumamente delicado, donde una vez más también uno se pregunta cuál es el verdadero poder, ¿no?, que tienen los laboratorios
ya en su momento todo este debate se había dado con el tema de las patentes y las vacunas durante la pandemia, que tuvieron que venir acá los representantes, ¿se acuerdan ustedes de todos los laboratorios que ponían, digamos, a nuestra población, le ponían la vacuna contra el COVID? También tuvieron que venir acá a explicar, dar cuenta, pero se sabe que es una corporación, la de los laboratorios, muy poderosa, y también se sabe que tiene una relación directa y estrecha con la política. Totalmente. Entonces es mucho más complejo meterte. Mira, la semana pasada, hablando de este tema y del otro, ¿no? El de Andis y todo esto, aparece un nombre de una persona y un colega mío me dice, yo a esta persona yo no la voy a mencionar. ¿En serio? Bueno, pero ¿por qué? ¿Quién es? Y me lo escribe en un papel y... le digo, bueno, está bien, yo tampoco por la duda lo menciono. Uy, ahora quiero saber quién es no, porque son personas que están vinculadas, viste, a espacios de poder que, por las dudas no meterse. Son un poco subterráneas. No sé si te estoy dando una respuesta sobre esto. Creo que entiendo por dónde va. Entonces, bueno, claro, sí, es difícil meterte con eso y querer, vos, qué sé yo, investigar o saber de qué se trata. No es fácil. Pero bueno, por suerte me parece que el Congreso está alerta, está atento a reflotar estos temas y ver si se puede con estas comisiones investigadoras echar luz. Lo mismo con el tema del... Igual el tema son los tiempos también, ¿no? Porque recién ahora estamos hablando de la Comisión de Peticiones y Poderes y Reglamentos sola que se reúne. Sí, entiendo que no. De hecho, le habían dado más giros al proyecto de Giudice y ella pidió que le achicaran los giros, pues le habían pasado también a presupuesto y ella pidió que se retirara ese giro porque no genera ningún tipo de gasto. Después tiene que ir al recinto. Después al recinto y ya quedaría operativa. Solamente en diputados, por eso. Sí, a no es bicameral. Esto está bueno aclararlo, a diferencia de otros proyectos... Exacto, es un proyecto de resolución, no es una comisión bicameral, solo pasa por acá. No tiene que pasar por el Senado y eso haría ganar mucho más tiempo. Exacto, sí, como la de Libra, es lo mismo. El tema también es cuando vaya a haber una nueva sesión. Bueno, se supone que si Giudice y el PRO están interesados en que avance la investigación, deberían pedir una sesión por este tema. Claro, tal cual. Bueno, recuerdan que en la última sesión especial hubo ahí también un pedido de un intercambio que se produjo bastante caliente entre Giudice y Tailade, que se aludieron en relación al tema fentanilo. Sí. Ella de hecho pidió que se tratara la comisión, que se tratara su proyecto sobre tablas, pero lo que le dicen es, lo pediste cuando ya no había quórum en la sesión. Entonces ahí era la duda de... Claro. Porque lo que te dicen de la Libertad Avanza es nosotros no queremos esta comisión. No la queremos, no vamos a votar en contra, pero no había ninguna intención de acompañar por parte del gobierno de que se activara esta comisión. Muy bien, bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros. Quédense, obviamente, en la pantalla de DTV y mañana es un día también con mucha actividad, con mucho movimiento. Vamos a estar siguiéndolo en vivo. Gracias por haber estado del otro lado. Debbie, gracias. A vos, Gonza anda pensando, qué placer, bueno. Qué Tengo bueno una que serie para recomendarte. Bueno, lo vemos. Pero bueno, pasala y después vemos. Vamos viendo. Chao.